Bienvenidos, estás en Sonríe con Gracia, el podcast. Este espacio está diseñado para hablar sobre salud bucal desde un aspecto integral. ¿Por qué? Porque todos merecemos sonreír con confianza. El día de hoy nuestro tema es sonrisas y palabras. Para hablar sobre este tema tenemos a la maestra María Luisa Lizama, maestra en audición y lenguaje, fundadora y creadora del Centro Linguiterapia. Bienvenida, maestra María Luisa. Muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí. Al contrario, gracias a usted. El día de hoy queremos hablar de un tema muy importante y es cómo la respiración bucal, los hábitos linguales y labiales intervienen en el proceso y en el desarrollo del lenguaje de los niños. Antes que nada, quisiera saber qué la motivó a estudiar este tema tan apasionante del lenguaje. Pues desde un primer momento siempre me ha gustado el trabajo con los niños y desde que tenía idea era como ser maestra preescolar, ¿no? Ahí de entrada. Pero a lo largo de mi desarrollo, crecimiento, me empecé a perfilar más hacia el trabajo con niños especiales. Es ahí que estudié la licenciatura en educación especial y durante la carrera me empieza a llamar más la parte de la intervención. De hecho, mi especialidad es de audición y lenguaje. Y pues desde que salí de la carrera empecé a trabajar primero en terapias a domicilio, así que poco a poco fui creciendo y siempre mi misión fue trabajar con niños, pero desde la parte clínica, desde la parte de la intervención. Muchas gracias por compartirnos. De manera personal quiero comentarles que yo conozco a la maestra María Luisa desde mi punto como madre, ya que yo misma tuve que acudir con mi hijo a una edad temprana para ayudarle a adquirir madurez en el proceso de audición y lenguaje. Me encantó ver cómo una maestra en este campo se interesaba por conocer más acerca del trabajo que hacía como odontopediatra y el desarrollo de la cavidad oral. María Luisa, con esto vamos a iniciar esta pregunta que te voy a hacer, por favor, para que nos ayudes con el público. ¿Cómo podemos identificar en un niño pequeño los signos de la respiración oral? Bueno, cuando los niños llegan a consulta, lo primero que hago es indagar, ¿no? ¿Cómo ha sido el desarrollo y entre ellos qué hábitos, ¿no? hay en casita? Porque puede ser que desde edades tempranas empecemos a tener esas dificultades, pero los papás a lo mejor no son conscientes en cómo puede impactar el uso de ciertos artículos, ¿no? En este caso, un chupón o un biberón, que pues lo ideal es hasta el año hacer uso de ellos. Pocos lo saben o lo detienen en ese periodo y lo prolongan más tiempo, ¿no? Entonces, ya cuando en un tiempo prolongado definitivamente empieza a impactar, pues en las estructuras de la boquita, ¿no? Y pues es algo que tengo que evaluar. Yo como especialista me tomo ese momento para evaluar las estructuras anatómicas, que tenga una adecuada oclusión, que el movimiento lingual esté correcto, ver si hay frenillo o no. Entonces, son muchos aspectos que tenemos que observar y también preguntar, ¿no? ¿Cómo respira? ¿Cómo duerme? ¿No? Si se babea, si ronca. Exacto, hay niños que babean por tiempos prolongados y quizás primero lo asocian al que están saliendo dientes nuevos, ¿no? Pero ya después de que ya salieron los dientes y sigue persistiendo, podemos ver que a veces no hay esta oclusión de mandíbula, ¿no? Entonces también ahí tenemos que conocer cómo ha sido ese desarrollo para ver si hay algo en cuanto a estructuras orgánicas que esté afectando, ¿no? Claro, y esto es muy interesante porque en mi consulta diaria también esa valoración de primera vez es sumamente importante. Cuando el niño llega, también lo primero que escucho es la manera en que el niño habla, doctor, doctora, y desde que estoy escuchando esos datos, pues reviso y voy un poco más a fondo y si es necesario derivo porque esta parte no me corresponde un 100% a mí. Por eso somos disciplinas que se complementan y que tenemos que trabajar en conjunto y en acción. ¿Cómo afecta estos hábitos, cómo afecta esta respiración oral al desarrollo del lenguaje de un niño? ¿Y desde qué momento o en qué momento de la vida el niño empieza a desarrollar el lenguaje?
Pues el lenguaje o la comunicación es desde edades tempranas, desde que empiezas a señalar, a imitar, ¿no? Pero definitivamente cuando un papá ya, pues a lo mejor quieren ya que diga más palabras y no las dice, pues se tiene que empezar a observar esos signos, ¿no? Puede ser un desfase o puede ser que también ya un niño ya más grandecito en etapa preescolar, que sí habla, pero es cuando el niño no lo entiendes, ¿no? Entonces ahí ya cuando llegan a la consulta es cuando tenemos que indagar, que muchas veces puede ser parte de la crianza, que no hay un reforzador, que sus estructuras no están siendo funcionales y que tengamos que en algún momento también hacer esa derivación, ¿no? Hacia su área. Yo siempre les digo a los papás, ¿han ido al dentista en algún momento? Tienen 5 o 6 años y jamás los han llevado al dentista, ¿no? Entonces empezar por esa higiene o cuidado bucal, y que si yo ya observé algún foquito en estructuras, pues derivarlo pues al final con la especialista que va a analizar y determinar si requiere algún tratamiento, y que ellos como papás pues ya sepan, a lo mejor en este momento no, pero en 1, 2, 3 años sí. Entonces que empiecen a proyectar esa necesidad que nos va a favorecer esa adquisición correcta de los sonidos. Cuando llegan por cuestiones de habla, ¿no? Que no articula algún sonido, pues ahí nos va a impactar en la producción, ¿no? Perfecto, exacto. Y aquí has mencionado algo bien interesante, que es esa primera consulta que debemos de tener con el odontólogo pediatra. De manera preventiva, lo hemos platicado, lo recomendamos durante el primer año de vida, y precisamente para eso, para revisar las estructuras bucales. Sin embargo, llegan niños de 5 o 6 años de edad que aún no han tenido una consulta con el odontopediatra, y es importante en esta edad preescolar que revisemos esas estructuras bucales. Yo pienso firmemente que si un niño tiene algún tema de lenguaje, alguna incorrecta pronunciación de las palabras, en esta edad preescolar, y tú me vas a ayudar a complementar esta idea, es cuando ellos van haciendo un proceso de lectoescritura. Y si ellos van jalando o arrastrando estos vicios de lenguaje, así van a escribir. Efectivamente, cuando un niño tiene dificultades articulatorias, sobre todo cuando ya están en el tercero preescolar, que ya empiezan más, bueno, depende de la escuela, ¿no? Pero por lo general en ese grado empiezan a trabajar lectoescritura. Si el niño articula mal un sonido, así lo va a escribir. Entonces, a veces los papás no lo toman, o sea, sí hace que se retrase a lo mejor este proceso de aprendizaje de la lectoescritura, pero hay que hacer conciencia de que muchas veces es porque no ha alcanzado los sonidos. Tampoco significa que pues se quede la madurez, a lo mejor puede ser entre madurez y articulación que va a alentar este proceso de adquisición, pero es un conjunto, ¿no? Entonces, si su articulación o habla es correcta, pues a lo mejor tenga un mayor pronóstico para alcanzar ese proceso a una edad temprana, ¿no? Pero pues definitivamente esta conciencia de una intervención temprana no está como que todavía... No es una cultura general todavía en nuestra sociedad. Generalmente vamos cuando ya hay el problema establecido, a tener una cultura preventiva que sería de mucho mayor beneficio para nuestros niños y nuestras niñas. Tú como maestra de lenguaje, ¿qué observas en las estructuras de un niño que te llame la atención y que digas, es momento de derivar a un odontólogo pediatra? Su oclusión, eso es algo que también a raíz de la experiencia, ¿no?, de mamá, me he podido adentrar un poquito más en esa parte y evaluar sus estructuras, que tenga una buena oclusión. Si de entrada veo que no tiene una buena oclusión, pues es un primer filtro, ¿no? A la hora de checar su lengüita, si hay frenillo o no. Hay frenillos que sí son posibles habilitarlos en terapia y hemos tenido casos de éxito, pero cuando un frenillo ya es muy cortito, ahí sí, pues no hay de otra, hay que hacer una cirugía. Sí, hay que hacer un procedimiento para liberar ese frenillo. Exacto. He tenido casos de papás que se resisten, ¿no? Y pues al final sí tiene que concluir nuestro tiempo con nosotros, porque nosotros ya no podemos avanzar más, ¿no? O sea, orgánicamente ya estamos limitados a seguir avanzando o favoreciendo el habla de los niños, ¿no? En articulación.
Pero pues al final los que son los papás y tienen la última decisión de esta intervención que a veces sí les cuesta realizarla, pues es de los papás, ¿no? Claro que sí. Mamás, papás, si en casita estamos escuchando que el niño, en lugar de decir taza, casa, cambia estos fonemas, si por decir dedo dice teto, es importante que valoremos a tiempo y que acudamos con especialistas tanto del área de lenguaje y audición como especialistas en la parte de odontopediatría. A los niños hay que encaminarlos e impulsarlos para que puedan alcanzar su mejor desarrollo y potencial en edades tempranas. María Luisa, algo que quisiera preguntarte también es acerca de ¿en qué consiste la terapia del lenguaje? ¿Cómo podemos ayudar a un niño desde casita a ir mejorando la movilidad de sus labios, la movilidad de su lengua? Creo que en casita empieza desde la parte de la alimentación, ¿no? Si queremos que nuestro niño articule y produzca sonidos, tenemos que también darle alimentos, pues de que varíen en texturas, para que nos ayuden a favorecer ese movimiento y control de la boca. Porque me llegan niños luego con movimientos muy restrictivos, entonces les preguntas qué come, qué consume, y son muchos niños que consumen purés, cosas muy suaves. Pastita, entonces ahí súper desmenuzado. les digo, o sea, hay que trabajar más con la masticación. Necesito que fortalezcamos esos patrones de movimiento que nos van a favorecer en el movimiento a la hora de articular o producir sonidos, ¿no? Entonces, de entrada hay que chambear en casa en esa parte de la alimentación, variar los alimentos, introducir nuevas texturas. A lo mejor son niños que no están acostumbrados porque pues ya llevan cierto tiempo con una alimentación pues muy blanda, pero pues hay que hacer ese intento. O niños que no consumen carne o la mastican y como se cansan, la sacan, ¿no? La escupen. Escupen el bolo alimenticio, ¿no? O sea, no llegan a romper completamente esas fibras que tiene la carne. Y esto que mencionas en relación a la alimentación es bastante importante en el desarrollo de los maxilares. Frecuentemente yo envío a los papás, los incito a que introduzcamos alimentos como la jícama, como la zanahoria cruda, la piernita de pollo. Le digo, ya no la desmenuce, deje que su hijo la coma entera, la piernita, la carne de arrachera, precisamente por lo mismo que tú estás comentando. El desarrollo de los maxilares es sumamente importante a través de la masticación, de una masticación fibrosa y vigorosa. ¿Qué más podemos hacer por estos niños en casita? La parte de la estimulación, ¿no? Como decía usted, si el niño dijo toche en vez de coche, pues yo, papá, tengo que proveer de esa retroalimentación en pronunciarlo correctamente, ¿no? Entonces, si yo felicito, ¡ay, dijo toche! Entonces sigo fomentando esa mala articulación. Entonces tengo que proveer o dar ese modelo correcto. Y solo con la repetición voy a seguir mejorando. Y cuando el niño me vuelve a decir toche, yo le modelo coche. Sí, el coche es rojo, o el coche, vamos a jugar el coche, ¿no? Entonces también tengo que ir ampliando esa estructura gramatical, ¿no? Porque perfecto. Si yo, papá o mamá, no proveo o no enseño esa parte del habla, del lenguaje, pues el niño no va a seguir avanzando, ¿no? Entonces sí tenemos yo mismo lo estoy estancando. Exacto, tenemos que hacer esta conciencia, ¿no? De que si queremos que nuestro hijo avance, tenemos que proporcionar información. Muchas veces son niños que están expuestos mucho tiempo a pantallas, dispositivos, televisión. Entonces al final del día, ¿con quién está interactuando? ¿Con quién está comunicando? Con su nana virtual. Entonces ahí es donde, si vamos haciendo ajustes en esa dinámica familiar, pues nos puede favorecer en muchos aspectos. Yo lo veo desde ahora que trabajo con niños en intervención temprana menores de 3 años, con simples ajustes en dinámicas, estrategias, el cómo expresar, el cómo pedir, dar opciones. En las primeras sesiones se ve un cambio, hasta los papás sorprendidos, maestra, solo tenemos que venir acá con usted para que veamos avances. Pues es que son cosas que ustedes desde casita pueden hacer, pero que a lo mejor necesitan esa guía, ¿no? Y ojalá muchos papás asistan, ¿no? A esas visitas como algo ya regular o esperado, ¿no? Sí, claro. Que acudas cuando ya hay
un problema más establecido. Y me encanta lo que dices, porque también yo desde la parte de intervención temprana en la odontología clínica del bebé incito a los papás a activar las neuronas espejo del niño. ¿Qué son las neuronas espejo? Al niño hay que enseñarlo a soplar, al niño hay que enseñarlo a tirar besitos, a todo lo que es la gesticulación desde los primeros años de vida. En mi consultorio, una anécdota que me ha calado mucho fue de una niña de alrededor 7-8 años que inició un tratamiento ortopédico de paladares conmigo, y cuando empezamos a revisar los movimientos que podía hacer con su boca, con su lengua, la mamá nos comenta: me doy cuenta que mi hija de 8 años no puede tirar besitos. Y yo, ¿cómo te das cuenta? Va a su clase de hípica de caballitos y cuando tiene que llamar al caballito con el besito no lo logra hacer. Entonces tuvimos que trabajar la parte del sellado labial y el fortalecimiento de los orbiculares de los labios. Pero en realidad son temas que si desde muy pequeños empezamos a los niños con las terapias que tú nos comentas, con activar esas neuronas espejo, podemos lograr cambios, porque estamos en la edad donde su recepción cerebral es al 100%. Efectivamente, en lingüiterapia, por ejemplo, trabajamos con la terapia orosensoromotriz, ¿no? Que nos ayuda justo a eso, a mejorar patrones de masticación, fuerza en labios, la protrusión o estos movimientos a lo mejor más finos que necesitamos para la parte de producir sonidos. Niños que ya son más grandecitos, que a lo mejor vemos que aunque les modelemos no lo logran, tenemos que utilizar metodologías técnicas que nos ayuden a favorecer y no seguir perdiendo tiempo, ¿no? Porque ya venimos con cierto desfase, y si nos vamos a lo mejor a una práctica pues regular, nos vamos a llevar todavía más tiempo. Entonces necesitamos darles una ayuda extra, y que pues también incorporamos vibración que ayuda a mejorar ese movimiento, oclusiones de labios, la protrusión, ¿no? Claro que sí. ¿En qué momento, María Luisa, consideras que es oportuno ya la intervención interdisciplinaria? Es decir, entre tu parte como maestra de lenguaje y mi parte como odontopediatra. Creo que empieza desde el primer momento que yo evalúo a un niño, veo que tiene una dificultad o una alteración orgánica en cuanto a sus estructuras, y yo hago una derivación con usted, o siempre invito, con ella trabajo, porque hay este trabajo en conjunto, hay esta retroalimentación, o lo que podemos trabajar en ambos lados, ¿no? Como lo hemos hecho con varios pacientes ya. Pero pues al final quien tiene la última decisión, o si tienen algún otro especialista, pues también es válido. Pero al final también nos hemos topado con especialistas que no están actualizados o a la vanguardia también, o que no dan un tratamiento en edades tempranas, ¿no? Entonces eso hace que me pasó con un pacientito, ¿no? Que el papá lo llevó con un doctor que pues él conocía. Al final su diagnóstico pues no fue el adecuado, seguimos trabajando en la terapia, pero nos veíamos estancadas, ¿no? Vuelvo a insistir, llévelo con la doctora Gracia, acude con usted desde el primer momento, en menos de 15 días ya tenía el niño un paladar. En creo que 3-4 meses súper avanzó y lo dimos de alta, o sea, ese fue lo mejor, ¿no? Claro. Pero nos llevamos un año previo al llegar a ese momento, ¿no? Entonces son, creo que casos de éxito donde hemos podido trabajar en conjunto y se ha visto un avance favorable, ¿no? Así es, ya tenemos algún tiempo trabajando en conjunto, diferentes pacientitos, y esta comunicación que hemos logrado, el que te has acercado, has conocido la aparatología, la terapia que yo hago y viceversa, nos ha permitido fortalecer esta disciplina, este tratamiento que va en beneficio de nuestros pequeños, porque al final eso es lo que nos interesa. Para nosotros el éxito del tratamiento de nuestros niños, que ellos alcancen su mejor expresión, que puedan ir a una fiesta, que puedan ir a la escuela y darse a entender. Eso es el éxito para nosotros, eso es realmente lo que estamos buscando, y por eso nos hemos sumado, y yo creo que ha sido importante esta sinergia que hemos hecho para el bien de nuestros pequeños. Así que es importante que nos mantengamos trabajando en conjunto, interdisciplinas, para que podamos tener esos resultados que estamos esperando. Para concluir este tema, me gustaría que
recapitulemos los 3 puntos más importantes que nos quieras dejar en cuanto a lo que es la importancia del desarrollo y el lenguaje en niños. Pues el primer punto yo creo que sería los papás que tengan conciencia en el evitar el uso prolongado de chupón, biberón o el dedito, ¿no? Porque eso pues va a impactar, ¿no? En el desarrollo adecuado de las estructuras, el seguir estimulando el lenguaje, corregir a los niños, ¿no? Aunque se oiga curioso, chistoso, o sea el bebé de la casa, sí modelar, porque podemos mejorar por medio del modelado de las palabras esa fluidez, ¿no? Puede ser que en algún punto haya niños que sí requieran una terapia, pero la mayoría de los casos lo supera con esta corrección desde casita, ¿no? Y que pues también hagan conciencia en el acudir a un especialista, ¿no? Oportunamente, apenas vean esos foquitos rojos. Claro que sí. Muchas gracias, María Luisa. Muchas gracias, audiencia, por acompañarnos. Espero que esto haya sido de su interés. Si les ha gustado este contenido, síganme en mis redes, síganme en el canal de YouTube Tu Dentista en Mérida. Aquí vas a poder encontrar más información y comparte este mensaje con aquel papá, con aquella mamá que tú creas que lo pueda necesitar. Hasta luego.